Disculpa, como decimos, estamos en vivo. Me falló un poquito de la conexión. Por eso, pues, tuve que salir. Ay, ¿usted logró realizar su exposición? Profe, no se escuchó lo que dijo, si pudieran repetir. ¿Logró realizar su exposición? Sí, yo finalicé. ¿No escuchó? No, pero seguí grabando, gracias a Dios. Tuve problemas un momentito con el internet, en ese instante, pero siguió grabando, o sea que yo lo voy a revisar como quiera más tarde, la exposición que usted haya realizado. O sea que no se Está bien, profe. por ese lado. Entonces, estamos en el tema 7, ¿verdad? Sí. Voy a continuar con Jordania Maciel. Jordania Maciel. Lady Carolina. Lady Carolina. Si no está, vamos a continuar con... Me parece extraño que Lady no haya entrado hoy, pero nada, vamos a continuar. No está. Voy a continuar con Karina Matos. Karina Matos tampoco está. Voy a continuar entonces con el tema número 8. Vamos a continuar con Lirandi, perdón. Lirandi. No está. Voy a continuar con Lucy Canela. Tampoco está. Luisa María. Luisa María. No está. Voy a continuar con Elaine Montero. No está. Génesis Moreno. Génesis Moreno. Entonces voy a continuar con el tema 9. Marcela Marte. Sí, buenas, profe. ¿Me puede, por favor, dejar mostrar pantalla para presentar la diapositiva? Sí, está habilitado. Ok. La pueden ver, ¿cierto? Sí, podemos verlo. Sí. Sí, se ve. Ok, bueno, me toca exponer las técnicas de oratoria y su clasificación. Las técnicas de oratoria, la definición según la RAE, o sea, la Real Academia Española, nos dice que es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, persuadir y conmover por medio de la palabra. En mi conclusión, perdón, yo diría que la oratoria no es solo hablarle al otro o a otros, sino más bien una serie de reglas que nos permite expresarnos de una manera correcta, ya sea ante cualquier persona, para transmitir un mensaje, sin algún miedo, desconfianza u otro factor que nos impida expresarnos. Bueno, tenemos la clasificación de la oratoria, que es según el tema y el ámbito profesional y según la actitud de la comunicación del orador. Según el tema, perdón, según el ámbito profesional, tenemos la oratoria social, la pedagógica, la judicial y forense, política, religiosa, militar, artística, empresarial. La oratoria social es aquella que se desarrolla en algún ámbito donde una persona participa en una ceremonia. La oratoria pedagógica es la que permite transmitir conocimientos a la otra persona. La oratoria forense o judicial se encarga de la ciencia jurídica y expone
informes de jueces, abogados o fiscales. La oratoria política se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el gobierno. La oratoria religiosa realiza sermones acerca de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia o algún otro libro religioso. La oratoria militar consiste en un discurso intencionado, normalmente en tono elevado, aunque también el político o religioso que se pronuncia con la finalidad de enardecer a los oyentes. Y la oratoria artística es la que se encarga del arte con la voz, usados por los cantantes, y artistas, ya sea teatrales, cineastas y televisivos. Y por último, la oratoria empresarial, que es utilizada por empresarios con el fin de llegar a sus objetivos corporativos. Entonces tenemos que, según la actitud de la comunicación del orador, de forma individual, en la conferencia, discursos conmemorativos, inaugural, de presentación, de bienvenida, ofrecimiento, aceptación, agradecimiento, despedida, augurio, sobremesa, fúnebre, radiado o televisado y brindis. Y en la parte deliberativa o de grupo, tenemos la conversación, la entrevista, asamblea, mesa redonda, simposio, debate, foro y cónclave. Hasta aquí mi exposición, gracias. Muy bien, su exposición estuvo muy bien. Vamos a dar chance a Luisa, que entró ahora, para que ella pueda realizar su exposición. Sí, buenas noches, maestro. Estoy aquí. Puede iniciar cuando quiera. Muy buenas noches, compañera. Yo le estaré hablando sobre lo que son las barreras administrativas, que estas son las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo, así como son las estructuras organizacionales y la planificación en un acto comunicativo. También sirven para que nos hagamos una idea más clara, que serían, por ejemplo, sobrecarga de información. Eso es cuando abarcamos demasiada información, informaciones que no son relevantes al tema. Pérdida de información, eso cuando ya perdemos una información bastante importante. Falta de planificación es cuando no planificamos lo que vamos a hacer, entonces nos sale un poco distorsionado. Distorsiones semánticas, estas pueden ser, como ya habíamos, no tenemos bien claro lo que vamos a hacer. Y la unificación como el material de apoyo que nosotros vamos a utilizar a la hora de comunicarnos con otras personas. También se podría decir que las barreras administrativas son de expresión deficiente, que eso ya causa desconfianza, amenaza y temor entre las vías de comunicación en las que realizamos. Ya eso viene dada según nuestra forma de hablar a la hora de comunicar en ese momento. Hasta aquí mi exposición, espero que hayan entendido. Es importante de las barreras administrativas, aparte que ella dice que a veces no nos organizamos para nosotros realizar algo, una actividad, y por lo general, principalmente el dominicano es así, no planea la hora a la que debe estar o simplemente llega, por lo general a veces si es un evento llega tarde o se comunica tarde. Estuvo muy bien su exposición, Luisa. Muchas gracias, maestra. Que pasen feliz noche. Y quedé con Marcis, pero parece que no ha entrado. Y es raro, ella siempre está. Michael Osuna, cuando quiera puede iniciar. Buenas noches, profesora y compañero. Yo voy a estar hablando acerca de la oratoria, prácticamente haciendo un aporte porque la compañera que pasó anteriormente
lo dijo todo. Yo estaría haciendo un aporte acerca de la oratoria y su clasificación. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia a fin de conmover al auditorio con las herramientas lexicales. Existen varios tipos o clasificaciones de oratoria, como lo son la oratoria social, que esta está totalmente involucrada con el ser humano, ya que su esencia es exponer o debatir las cuestiones relacionadas con lo social. La oratoria militar también, que tiene como objetivo animar las tropas y encomendarles las cosas necesarias que deben de hacer. La oratoria religiosa, que es totalmente involucrada con lo cristiano, con predicaciones y debatir temas de la Biblia. La oratoria política, que también está involucrada con lo social, lo económico y el pueblo. Hasta aquí en mi aporte. Ok, estuvo muy bien porque usted, su aporte, usted pudo leerlo y pudo decir exactamente lo que usted entendió del tema. Y eso es muy importante, lo hizo muy bien, Michael. Entonces, le voy a dar la oportunidad ahora a Ángela Polanco, que le corresponde también el tema. Buenas noches. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Gracias. Como dijo la profesora, también me toca el tema de la técnica oratoria y su clasificación. ¿Qué es oratoria? Oratoria no es solo oralidad, es decir, no es el mero hecho de hablar a otros y otros y otras, sino que involucra una cantidad de técnicas y reglas o principios que nos permiten expresarnos de manera clara ante un público numeroso. Tipos de oratoria. Existen en la actualidad una clasificación de los tipos de oratoria según la finalidad del orador. La oratoria social, también llamada ceremonial, augural o sentimental, son las que se desarrollan en un determinado ámbito donde el ser humano participa de una ceremonia. La oratoria pedagógica busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada. Es decir, transmite conocimientos, es una oratoria didáctica o académica que busca enseñar. La oratoria persuasiva, cuando los políticos exponen y debaten ideas políticas y utilizada principalmente en época de sufragio. Oratoria sacra o religiosa, realiza ceremonias a partir de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia u otros libros religiosos. Oratoria dentro de una empresa. Es utilizada por hombres de negocios y empresarios a fin de transmitir objetivos corporativos. Hasta aquí mi aporte. Voy a continuar con Chestral Alejandra. ¿Está conmigo? Chestral Alejandra. Estoy buscando a ver si está. Parece que aún no ha entrado. Entonces voy a continuar con el tema número 10. Le corresponde exponer a Romeri de los Santos. ¿Está conmigo? Si no está, Rosa Alana Banks. Rosa ha estado entrando y saliendo. Parece que tiene problemas para ingresar. Bueno, tengo otra Rosa. Rosa Angélica Abreu. ¿Está? Profe, disculpe, Dígame. soy Alejandra Cabrera. A mí me tocó exponer en la presentación número 1, pero cuando entré iban por la presentación número 2 y escribí, pero no sé si se reflejó mi mensaje. Ok, no lo pude ver. Pero exponga entonces usted, Alejandra, antes de continuar. Ok, muchas gracias. También le digo que yo estoy con un compañero aquí
que es mi novio, y él va a exponer por aquí por mi celular porque no puede hacerlo por el de él. Ok, no hay problema. Inicia Ok, primero. comprendo. Bueno, el tema que me tocó desarrollar es elementos de la comunicación. Bueno, los elementos de la comunicación son el emisor. El emisor es un elemento impredecible del proceso de comunicación, ya que conforma el inicio de esta. Se encarga de emitir el mensaje para que llegue al receptor de forma óptima. El mensaje. El mensaje es la información propiamente dicha que se presenta a hacer llegar al receptor de manera eficaz. Todos los datos y contenidos que se desean transmitir y configurar en el mensaje, en el proceso de comunicación, el próximo es el canal. En la vía a través de la que se emite el mensaje que se quiere hacer llegar al receptor. Se pueden escoger distintos canales, dependiendo del mensaje que se quiera transmitir y a quién se dirige. Por ejemplo, el internet, medios de comunicación o el cine. Los códigos. El código está compuesto por una serie de elementos y reglas que son compartidos por emisor y receptor para que haya una eficaz comprensión del mensaje. El receptor es la persona destinaria del mensaje. Es otro elemento destacado, ya que si comprende fácilmente el mensaje, la comunicación habrá sido un éxito. Hasta aquí es mi exposición. Ok, lo hizo muy bien, Alejandra. Tuvo buen desenvolvimiento en su tema. Te felicito. Ok, muchas gracias. Antes de llegar a Jonathan, tengo que pasar primero con los que faltan. Le corresponde a Berlín Tejada. Si Berlín no está, vamos a continuar con Aide. Aide Terrero. ¿Está? Parece que no. Aide no está. Entonces voy a continuar con el tema número 11. Que le corresponde exponer a Rosali Polanco. No está. Ruth Esther Guerrero. No está. Stephanie Paula. Stephanie Paula. Al parecer no está. Yasmín Nicole. La veo ahí. Aquí estoy. Está cuando desee. ¿Me escucha? ¿Me escucha, profe? Escucho, Yasmín. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Jasmine Urbay y el tema que voy a estar desarrollando es la técnica correcta de presentación en público. Le voy a dar un pequeño resumen de lo que es la técnica en presentación. La técnica en presentación consiste en que los alumnos y el profesor o facilitador se presentan entre sí. Más bien le explico un pequeño ejemplo. Dan a conocer algunos aspectos de su vida como el profesor o facilitador está dando curso, empieza a hablar de su vida que es desconocida para los demás. En el caso de que ya se tenga un consentimiento previo, las técnicas pueden servir para profundizar la relación. Algunas técnicas de presentación, hay varias, le voy a detallar un poco. Es lanzar una pregunta movilizante, como preguntarle al estudiante por qué está realizando el curso y para qué fines lo está realizando. Cuentan una anécdota que invite a reflexionar. Esa técnica genera curiosidad por los alumnos al preguntar y saber más sobre lo que le está diciendo el profesor o facilitador. También se propone que se saluden como si fueran
conocidos viejos, alguna técnica de saludo o algo así. Las técnicas de presentación tienen como objetivos generales permitir al facilitador presentarse como un integrante más del grupo. De este tipo de interacciones y de la comunicación del grupo. Hasta aquí mi exposición, profe. Estuvo excelente. Voy a continuar con Jonathan. Le corresponde ahora, cuando esté listo. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Eliezer Ventura. En este momento me toca hablar de la técnica correcta de presentación en público. Y una de las principales técnicas para la presentación en público es, antes de hablar nosotros, que hable nuestra imagen. O sea, tenemos que tener una buena representación en cuanto a nuestra vestimenta, en cuanto a lo que reflejamos. Tenemos que tener una buena reflexión al público de quién realmente somos. Y otra de las principales técnicas para la presentación es expresar con sencillez. A la gente que te escuche captará una o dos de los temas principales que estés hablando, de la idea que propongas. La tercera es la organización. Siempre organizar, sea larga o sea corta la disección, es importante ordenar los elementos de la misma. Es necesario de que en los temas que vayamos a presentar seamos breves, seamos sinceros, que en el ambiente nos adueñemos de la situación. Es bueno si tenemos algún portafolio, si tenemos algo en mano, es bueno no leer al hablar, sino que nos memoricemos cada cosa que vayamos a proyectar en ese momento. En cuanto a la presentación en público, es bueno tener una buena oratoria en el momento. La oratoria, como estuvieron diciendo los estudiantes, es el arte de hablar en público con elocuencia. Y para desarrollar esta, no necesariamente hay que hacer un curso. Esta se puede desarrollar a través de la mucha lectura, a través de leer libros. Y así podemos desarrollar un buen lenguaje a la hora de hablar, para hablar con elocuencia. Y otra cosa es relajarnos. Cuando vayamos a presentar, sea un producto, sea un tema en específico, es bueno que nos relajemos a la hora de la presentación. Hasta aquí mi oportunidad. Estuvo muy bien, Jonathan. Ese tema de la presentación es importante y más adelante vamos a destacarlo más cuando estemos interactuando en el módulo de lo que es etiqueta y protocolo y las funciones secretariales. Vamos a interactuar aún más a fondo esa parte de las presentaciones y tal vez vamos a ver algunos pequeños truquitos que tengo para enseñarles de cómo no olvidar los nombres o cómo debemos presentarnos correctamente dependiendo de la persona con la que vamos a estar y cómo nos vamos a ir desenvolviendo. Es uno de los temas principales de lo que es tener una función secretarial. Entonces, voy a continuar con el siguiente tema, que es el tema 12 y 13. Le correspondió a Yamili de los Santos. No veo a Yamili. Girardi Mercedes. Puede iniciar. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, bueno, está en negro, pero dice que usted está iniciando a compartirla. Ahora sí podemos verla. Ok. Buenas noches, mi nombre es Girali Mercedes y mi tema es hablar con claridad y otras características de la elocuencia. Bueno, hablar con claridad, las palabras que no se entienden bien no logran motivar a las personas o lograr el efecto deseado.
Aunque la persona tenga una voz potente, si ésta no articula de manera clara, no podrá inducir el efecto que ésta quiere transmitir a los demás. Será como si estuviera hablando un idioma extraño para las demás personas. Hablar con claridad permite que los demás entiendan lo que decimos y contribuye a que nos tomen más en serio. Hablar con claridad permite que los demás entiendan lo que decimos, como ya dije, y cuando hablamos de esta forma debemos considerar ciertos aspectos que son fundamentales, como es la formulación de lo que estamos diciendo o discurso y su estructura. Un discurso claro está formulado de modo tal que este puede entenderse fácilmente. Siendo, como ya hemos visto al principio de la clase y en los temas anteriores a este, hemos dicho la importancia que tiene la comunicación, sus factores y todo lo demás. Y ya sabemos que la comunicación es un factor o un pilar para todas las relaciones humanas, para que podamos expresar nuestros sentimientos, ideas y emociones. Pero entonces, para poder tener este pilar, es necesario hablar con claridad, el cual es un eje vital para poder sostener nuestras relaciones interpersonales, ya que si las personas con las que hablamos no logran entender el mensaje, entonces no nos estamos comunicando. Es necesario construir una construcción de acuerdos, la comprensión de la individualidad y tener una capacidad más allá de nuestras diferencias. ¿Cómo podemos lograr hablar con claridad? Bueno, hable más despacio. Hay personas que hablan con mucha rapidez. Esto hace que las personas se les dificulte entender lo que está diciendo. Mantener la cabeza erguida y el mentón alejado del pecho. Esto nos hace pronunciar mejor las palabras. También aprender a relajarnos a la hora de establecer un discurso. Leer en nuestras casas en voz alta. Esto practicar con la lectura, artículos de periódico, artículos de revista, leer en voz alta. Y cuando estemos haciendo este ejercicio, grabar nuestra voz para luego reproducirla. Es importante saber que la comunicación se complica cuando esta es emitida desde posiciones confusas, contradictorias y ambivalentes, que lo único que hacen es crear desconcierto. Entonces, no abrir bien la boca produce que los músculos de la mandíbula se tornen rígidos y los labios apenas se puedan mover. Por lo tanto, los sonidos van a salir apagados y las personas no podrán escuchar con claridad lo que decimos. Sin embargo, hablar muy rápido también puede dificultar lo que estamos diciendo y no vamos a obtener el beneficio deseado. Con frecuencia, vemos la razón por la que las personas no entienden las palabras es porque no articulan bien. Es decir, no pronuncian las vocales y las consonantes de manera diferenciada y con las pausas oportunas. Hay quienes además omiten sílabas o sonidos o no dan la atenuación correspondiente a lo que están diciendo. Pueden dar un tono diferente a lo que quieren expresar y no se va a entender el mensaje. Entonces, el otro tema era la elocuencia y sus características, que esta es una capacidad o habilidad que tienen ciertas personas para expresarse de manera clara. Es una habilidad que se puede adquirir con el paso de ejercicios, con trabajo, con consistencia. Es hablar claro de manera concisa y directa. La elocuencia puede estar presente en el habla, pero también en otros espacios como imágenes que se envían en un mensaje claro y evidente. Y es una capacidad importante para aquellas personas que hacen la comunicación como su arma laboral. Por ejemplo, los vendedores, los comunicadores de la televisión, de redes sociales, las personas que trabajan con usuarios permanentes como los recepcionistas, las secretarias, entre otros. Hasta aquí la exposición. Gracias. Estuvo muy bien, muy interesante. Vi que explicó todo. Otras informaciones que son muy importantes, como la de articular o practicar antes de una presentación. Y es bueno que usted haya mencionado esos criterios de cómo nosotros a veces para hablar, a veces cerramos la boca y a veces entonces no se entienden las palabras correctamente. Estuvo excelente esa exposición. Entonces,
Voy a continuar con Zuleidi del Carmen. Cuando esté lista, Zuleidi puede iniciar. Buenas noches, ¿me escucho? Sí, la escucho. Buenas noches, querida maestra y compañero. Para mí es un placer estar aquí. Mi tema es hablar con claridad y característica de la elocuencia. Hablar con claridad. Cuando hablamos de comunicar con claridad, debemos considerar dos aspectos fundamentales: la formación del discurso y su estructura. Un discurso es claro, primero cuando está formado de tal modo que se pueda entender fácilmente. Construir un discurso oscuro es un ejercicio de todo punto ineficaz y a veces se tiende a confundir las autoridades y el prestigio de quien habla con dificultad de entender lo que dice. La persona que se comunica asertivamente, expresando con claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores interculares. Todo ser humano tiene derecho a expresarse. Lo importante es respetar los derechos y valores de las demás personas. Para hablar con claridad, tengamos algunos puntos. Primero, regular las emociones. Segundo, toda idea tiene que partir de un argumento con un fundamento válido. Tercero, la comunicación no está escrita en piedra. Cuarto, aprender a hablar con claridad implica desarrollar confianza en sí mismo, en sí misma. Característica de la elocuencia. Elocuencia es la capacidad de expresarse en público de forma elegante y persuasiva. Es además la plenitud de manifestar emociones y provocar en el oyente convicción mediante la lengua hablada o escrita, de manera formal y apropiada para su comprensión. Característica de la oratoria: confianza, pasión, autoconciencia, ser tú mismo, compromiso con tu audiencia, hablar con una voz natural, modulaciones de voz, mantenerlo corto y dulce. Algunas cualidades de la oratoria: honradez, muestra una forma recta y honesta de proceder. Puntualidad, ayuda a ganarnos con la confianza del público. Sinceridad, mentir o hablar con doble sentido acabará con nuestra carrera como orador. Congruencia, actúa según tus palabras y hablarás menos. Hasta aquí mi exposición. Buenas noches. Muy bien, su exposición. Entonces, ¿falta alguien por casualidad que haya entrado ahora o que no haya expuesto? Buenas noches, profe. Buenas. Buenas noches. Sí, a mí me tocaba los estilos en el tema 4, entonces a mí me tocó hacer una diligencia y llegué ahora. No sé si usted me permite Sí, el Zoom va a ser dar mi exposición. a volver a entrar nuevamente, más o menos de un minuto ahora mismo. Entonces, cuando regresemos, usted inicie. Ok. Vamos ya a esperar ahí ese tiempecito para que no se me vaya a quedar ahí a medias, que así sí la cosa se pone complicada. Pero hasta ahora todos han hecho una excelente exposición. Estoy muy contenta. Uno de los pocos grupos que ha hecho su exposición de este modo lo han hecho muy bien. Estoy de verdad contenta con los grupos en este horario.